Bueno, con lo que vamos a seguir es con el sistema reproductor masculino, que es lo que seguía del segundo parcial. Vamos a arrancar, yo ahí marqué con un resaltador bien lo importante. Me interesa dentro de los testículos bien qué función tienen, sobre todo que es conductor de espermatozoides y de la formación de hormonas sexuales. ¿Cuáles son esas hormonas sexuales? Bien las partes que lo componen, la parte anatómica o la ubicación en cuanto a un dibujo y cómo está formado, ¿no? La composición. Ahora vamos a ver bien, seguimos en la 2 que es esta, cómo están formados. Una parte que se llama alburginea, que es la capa fibrosa, que es lo que va a envolver al testículo y al epidídimo. Y un montón de conductos que son los seminíferos, conductos excretorios del esperma, que van a pasar por sobre todo el epidídimo, que lo ven ahí en la parte de arriba, que es un conjunto de hilos que si los desenroscamos miden aproximadamente entre 6 metros. Y bueno, esto es donde generalmente se va a llevar a cabo la maduración para que puedan desplazarse los espermatozoides de manera independiente. Entonces, de esa manera pueden generar movimientos después de lo que es la eyaculación. Otros conductos importantes, bueno, el conducto deferente, como ya hablamos del eferente, hablamos del deferente, que lo que va a hacer es transportar hasta cierto punto, hasta el que ese punto se llama vesícula seminal. En la vesícula seminal lo importante es que se elabora un líquido que se va a mezclar con los espermatozoides, formado por fructosa, que es la fuente de energía para los espermatozoides. La parte terminal de la vesícula seminal va a ser y el del conducto deferente se llama lo que es el conducto eyaculador. Hablando de la hormona, que es la testosterona, tenemos que tener en cuenta que dentro de las células del Leydig, del testículo, ahí se van a producir. Vamos a tener en cuenta que la testosterona justamente es una de las hormonas que pasa por la circulación sanguínea y es la productora de lo que tiene que ver con todos los caracteres sexuales secundarios del hombre, ¿de acuerdo? En la próstata, que es la glándula, su función principal es la de enriquecer ese líquido que se forma seminal en las vesículas seminales y que se va a expulsar, o sea, enriquecer lo que es el semen. Los espermatozoides, que son los que juegan un gran papel en este proceso, recuerden que la célula haploide, porque son gametos masculinos que se van a formar por meiosis y que la función es la formación de ese cigoto cuando se acopla ¿con qué? Con un óvulo. Y después va a formar el posterior embrión en lo que es el desarrollo embrionario que estuvimos viendo. ¿Qué características particulares? Y bueno, entendamos que los espermatozoides van a sobrevivir en un ambiente cálido, que son las únicas células con flagelos masculinas y que van a llevar alta movilidad, ¿de acuerdo? Y que van a vivir entre 24 y 2 días aproximadamente. Y entender por qué después de la liberación de tantos espermatozoides solamente llegan muy pocos. Hay que ver la acción de que tiene la vagina en ese proceso. Entender cuál es la parte que los componen. Tenemos la cabeza, que la cabeza está formada por el núcleo y el acrosoma. El núcleo es el que tiene la carga genética que va a terminar definiendo si es hombre o mujer. Y el acrosoma es la parte que tiene las enzimas que va a ayudar a que se pueda romper lo que es el tejido del óvulo para poder entrar y poder producir la fecundación. En el flagelo lo importante es, como vemos acá, que está lleno de mitocondrias y las mitocondrias, aparte de ser la fuente de energía, también tienen ADN propio. Lo que van a hacer es ceder o proveer energía al espermatozoide en este recorrido para que pueda llegar desde lo que es la cervix hasta el punto de unión con el ovario, ¿de acuerdo?
Obviamente que esa cola, que es la que le da la movilidad para poder llegar, se desprende una vez que la parte de la cabeza ingresa al ovario. Bueno, en el semen no es nada raro, me interesa mucho para qué sirve, su pH, el volumen, cómo está formado, para qué sirve, qué puede producir las infecciones, por ejemplo, cuáles son las condiciones adecuadas para que puedan permanecer vivos durante varios días este semen. ¿Qué es el espermograma? Que mide la cantidad y la calidad. Estamos justamente en las personas que no pueden quedar embarazadas. Hacer un espermograma es importantísimo para saber si la carga viral, de espermatozoides es poca y no puede fecundar al óvulo y no llega dadas las condiciones femeninas. Y no nos olvidemos de lo que es el pene, que es el órgano que constituye la copulación, ¿de acuerdo? Que por estar irrigado por tantos vasos sanguíneos, lo que va a dar lugar es a una erección en el cual va a ser mucho más fácil la introducción de la vagina. Bueno, cómo está formado, qué es el prepucio, qué es lo que por ahí se saca para prevenir infecciones, que los judíos. Recordar también que en el glande también está la uretra, que finaliza con el meato uretral, que por eso tienen solamente un solo acceso para la liberación del semen y la liberación de la orina. Bueno, y las actividades que me gustaría que desarrollen son la 13, la 14, la 15 hasta la 20, que serían más o menos todas las necesarias para poder terminar con este apunte. Otra cosa que vamos a seguir para terminar, vuelvo a repetir, desde las 13 hasta la 20 son las que tienen que coso. Y después le van a acoplar lo que son los métodos naturales, los anticonceptivos, porque no están clasificados. Yo quiero que los clasifiquen en naturales, en químicos, en mecánicos y en irreversibles. Van a tener algunos ahí en el apunte. Por ejemplo, los irreversibles, la ligadura de trompas y la vasectomía están. Los métodos químicos, las pastillas y los parches también. Bueno, ¿para qué sirven? ¿Qué evitan? Obviamente estamos hablando de anticoncepción, pero también es una manera de planificación, también se llama. No solamente para evitar una vida, sino para planificarla, ¿no? Lo mismo pasa con los métodos naturales. El calendario es el que nosotros vimos cuándo puede quedar embarazada una persona, cuándo empieza el ciclo menstrual, a los 14 días va a ovular, 4 días antes, 4 días después es el periodo fértil, donde tiene mayor probabilidad. Bueno, entonces ese método es utilizado sin la interrupción, podemos decir, irreversible, sin la utilización de químicos o sin la utilización de algo mecánico para evitar el embarazo o para producirlo, ¿se entiende? El método de Billing, si ustedes lo googlean y lo buscan, es el método en el cual la mujer durante la ovulación tiene un flujo mucho más espeso, entonces cuando libera ese flujo significa que puede quedar embarazada. Y la de la temperatura basal sería un método en el cual durante la ovulación la mujer aumenta la temperatura intravaginal, entonces deberíamos con un termómetro medir esa temperatura y de esa manera podemos decir, bueno, cuando esta temperatura es mayor es porque estamos ovulando, entonces ahí tenemos mayor probabilidad de quedar embarazada. Entonces, me gustaría que armen como un cuadro bien significativo con estos métodos y clasificarlos de esta manera. Y para que vayan viendo, la próxima clase o probablemente mañana les subo otro video en el cual vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual, en el cual me gustaría que tengan en cuenta, bueno, acá hay generalmente anticoncepción, también tienen un cuadro para ver la eficacia, la no, o cuáles son los que previenen la transmisión sexual. Tienen que quedar en claro que el único que cosas son los preservativos, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a hacer hincapié en las enfermedades de transmisión sexual, que ahí lo vamos a dividir en lo que sería
según qué agente patógeno, cuáles son las enfermedades que transmiten los virus, cuáles son las enfermedades que transmiten los hongos y cuáles son las enfermedades causadas por bacterias, ¿de acuerdo? Así que bueno, chicas, medio sencillo, las dejo trabajando con lo que les dije.